Estamos viviendo un momento histórico de los mercados. La mayoría de índices en máximos históricos, muchas empresas en máximos históricos. Y muchas personas me preguntan entonces qué hago en este momento donde los precios están tan elevados. Les voy a contar las 3 estrategias que yo aplico para momentos tan eufóricos como el que estamos viviendo. Como siempre, advertirles que esto es un contenido netamente educativo, no les estoy recomendando ninguna inversión, sino que esto es un análisis personal y netamente educativo. Primero hay que hablar un poco del contexto de lo que está pasando. Si ustedes han visto las últimas noticias de las últimas semanas, la mayoría de insiders, como Jeff Bezos por ejemplo, o Mark Zuckerberg o el mismo dueño de JP Morgan, están vendiendo acciones a 2 manos y las ventas son gigantescas. No son poquitas acciones las que están vendiendo, sino que son muchísimas. Adicionalmente, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, que sabe muchísimo más que nosotros, tiene el acumulado de cash que nunca había tenido en su historia. Además, está vendiendo partes importantes de su portafolio. Realmente en la última carta, Warren Buffett lo dice explícitamente que este quizás es un momento en los que no hay oportunidades tan importantes y por eso quizás estamos viviendo un momento histórico, porque no hay oportunidades así tan explícitas, dado los precios tan altos que estamos viviendo, índices en máximos históricos, y por eso Warren Buffett, que insisto, que sabe un poquito más que nosotros, está acumulando cash, y eso significa mucho. Entonces, hasta acá tenemos 2 señales importantes. Insiders, dueños de grandes compañías, de los top 10 de los más millonarios del mundo, vendiendo gran parte de su portafolio, gran parte de las acciones de sus empresas. Warren Buffett acumulando caja. Uno se debería preguntar qué está pasando acá. Adicionalmente, llevamos un indicador de euforia muy alto. Van muchas semanas en las que este indicador sigue estando en extrema euforia y eso la verdad es que no nos gusta. Cuando un mercado está tan eufórico, realmente son mercados que normalmente están muy caros. Es difícil encontrar ahí oportunidades interesantes porque pues cuando todo el mundo está eufórico, todo el mundo está comprando y ese es uno de los momentos en los que quizás hay que tener más cautela. Este indicador la verdad es que lleva mucho tiempo en este sector de extrema euforia y pues también nos dice que hay que tener un poco más de cautela y cuidado en nuestras decisiones que estamos tomando. ¿Qué dice la Fed? Como ustedes saben, la Fed es la que en gran parte mueve la condición del mercado y realmente nos tiene también como en mucha incertidumbre. En la última conferencia, Jerome Powell reiteró que no sabe exactamente cuándo van a bajar. Cada vez la probabilidad de que las tasas bajan pues se vuelve más irreal para el corto plazo porque además que hay una inflación y un índice del precio del consumidor en Estados Unidos que no está cediendo como se esperaba. Y cuando eso pasa, pues la Fed no puede agresivamente bajar tasas porque puede disparar nuevamente una inflación que ya venía controlándose. Lo que menos quiere la Fed es que se vuelva a disparar la inflación como la tuvimos el año pasado y por ende pues tiene que ser muy cuidadoso con las decisiones que toma. Por eso hay una Fed diciendo no sabemos cuándo vamos a empezar a bajar y los pronósticos de las grandes firmas pues cada vez dicen que antes que pensaban que iba a ser entre marzo y abril ya están por allá en junio y julio esperando que haya bajada de tasas. Pero la verdad, estamos en un escenario de bastante incertidumbre y como ustedes saben, las decisiones de la Fed son las que más indican hacia dónde va a ir el futuro de los mercados. Entonces, respecto a la Fed, vamos a estar muy atentos de lo que va a seguir de aquí en adelante, sobre todo en la primera parte del año, porque se espera que lo que pase en la primera parte del año dicte lo que va a seguir en la segunda parte. Así que muy atentos a lo que pase con la Fed porque realmente no se tiene bien claro hacia dónde vamos respecto a las tasas de interés. Y como les estaba diciendo, tenemos unos índices que no dan tregua, S&P 500 y Nasdaq en máximos históricos. Y uno empieza a leer a un montón de analistas y todos están esperando la corrección hace rato. Todos dicen que tiene que haber una corrección. De hecho, de los 5.000 puntos se está hablando de una corrección que no llega. Porque principalmente las acciones de las empresas más fuertes de ese S&P 500, que son, los llamamos los 7 fantásticos, pues siguen acumulando y acumulando valor. El ejemplo es Nvidia, que sigue reportando valores históricos. Cada día aparece un nuevo histórico, un nuevo valor histórico, y eso está empujando realmente a que estos índices suban muchísimo.
Entonces tenemos los que invertimos en fondos indexados o en índices, realmente estamos a valores muy altos, en lo que lo correcto es que debería venir un rebote, pero la pregunta que todos nos hacemos es cuándo va a llegar ese rebote y hasta dónde va a rebotar. Entonces es una situación realmente complicada. Pero el hecho de que esté complicada no puede generar un efecto parálisis en nadie, es lo que más le digo a todas las personas. No puede generar un efecto parálisis en los que no invierto nada y me lleno de liquidez. Yo les voy a contar mis 3 estrategias que no necesariamente tienen que ser las mismas tuyas. Son las estrategias que yo aplico, que me gustan para momentos como estos, que ya los hemos vivido en otras épocas y estas son las que me funcionan. Les voy a explicar cada una de estas 3 estrategias que están viendo en pantalla. La primera es que un portafolio no tiene que ser estático en el tiempo. Quizás esto es un momento donde hay que rebalancear esos porcentajes. Los porcentajes normalmente uno en su portafolio tiene una tortica distribuida entre real estate, renta variable, renta fija, activos alternativos. Cada uno tiene su propia distribución según su perfil de riesgo. Quizás este es un momento en que la renta variable hay que reducirle un poco de porcentaje y quizás enfocarnos un poco más en rentas fijas, en bonos, en ese tipo de instrumentos que todavía están a buenas tasas, que no sabemos esa tasa cuándo va a caer drásticamente, y dado que estamos quizás en la última recta de tasas de interés de renta fija interesantes, pues quizás es un buen momento de hacer unos rebalanceos de los portafolios, quizás distribuir un poco más, llevarlo a esas rentas fijas o a otros activos que me generen un poco más de margen de maniobra y reducir un poco la renta variable. Entonces, esta es una de las alternativas que yo personalmente hago en situaciones como estas. Cada mes que invierto, llevo menos a renta variable hasta que pase un poco esa euforia. Por supuesto, hay que seguir aplicando el dollar cost average. El que no sabe qué es esta estrategia, te dejo un video donde la explico a detalle. En ese video explico punto a punto qué significa el dollar cost average, pero sigue siendo una estrategia súper válida para estos momentos. Realmente el que aplica dollar cost average no le importa si estamos en mínimos históricos, en máximos históricos, si estamos detenidos, realmente tiene que seguir con su práctica habitual y metódica de inversión. Si yo mes a mes invierto un valor, pues lo tengo que seguir haciendo. Quizás que tienen que hacer, bajarle un poquito a la cantidad. Eso es lo que yo recomendaría. El dollar cost average, si vamos a la teoría del libro, pues dice que cada mes uno debe invertir lo mismo. No necesariamente tiene que ser así. Quizás en esta estrategia hay que bajarle un poquito a la intensidad con lo que yo voy seguramente a renta variable. Bajo un poquito las cantidades, pero hay que seguirlo haciendo. Realmente esa es la mejor práctica, porque les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si en vez de corregir o bajar este mercado sigue subiendo todo el año? Yo prefiero estar ahí, pero ¿y cómo prefiero estar ahí? Con dollar cost average, no jugármela toda de una, sino que ir paso a paso promediando mi precio de compra para que quizás si el mercado corrige, pues no me cueste tanto ni me duela tanto en mi portafolio. Y por último les dejo una pregunta. En este momento nos tenemos que preguntar qué pasa con otros mercados diferentes a Estados Unidos. ¿Realmente están también tan costosos o en euforia máxima como lo está el americano? Quizás es momento de ver mercados emergentes. Quizás es momento de ver mercados como el chino, que realmente está regalado, sigue siendo regalado, pero tiene otros problemas macroeconómicos y políticos que hace que es un mercado muy castigado. Pero yo lo que sí les recomiendo es que ya en momentos como estos miren un poco afuera de Estados Unidos. Estados Unidos está carísimo, pero no sé pero les dejo la pregunta si todos los mercados están así. Tal vez Europa también. Entonces, a los que les gusta diversificar su portafolio, quizás es un buen momento para ampliar un poquito la mirada, ampliar un poquito el espectro y mirar otros mercados que no son americanos. Entonces, si queremos resumir, son 3 estrategias que yo personalmente aplico y que les sugiero evaluar para cada uno de sus perfiles. Recompongan el portafolio mirando si la renta variable quizás hay que reducirle durante este tiempo de euforia, pero no reducirle al máximo, no reducirle a cero, sino que seguir aplicando mi estrategia de dollar cost average, siguiendo promediando mi precio de compra, siguiendo comprando metódicamente, pero con más calma de lo que hacía antes, esperando si hay una corrección o no. Y por último, abrir un poco mi espectro, mirar activos, si me gusta la bolsa, si me gusta invertir en acciones y ETFs, pues quizás mirar hacia afuera de Estados Unidos para diversificar un poco más. Evaluar mercados como el europeo, como el chino, como mercados emergentes que quizás no estén en momentos eufóricos
como sí lo es Estados Unidos y sus índices. No se olviden de cualquier estrategia que apliquen siempre, siempre primero pensar en los impuestos y en la eficiencia tributaria, siempre, antes de elegir cualquiera de esas alternativas o estrategias que les hablé, siempre pensar cuál es la más eficiente para mí. Y si no sabes cómo elegir estrategias y vehículos eficientes, pues te invito a que veas todo nuestro contenido de YouTube. Todo el tiempo hablamos de eso. Suscríbete si no lo has hecho, regálanos un like por este video, síguenos en nuestras redes sociales y te espero en un próximo video.